No, esos han marcado la historia de violencia en el fútbol, algunos, pero hay hechos mucho más importantes que eso. Lo que pasó en el Mundial de Brasil fue mucho más importante. Lo que hizo la selección de los 90 clasificando a 3 mundiales fue trascendentalmente importante. La clasificación de Colombia al Mundial del 62 por primera vez en la historia fue mucho más importante. Las Copas Libertadores son mucho más importantes. Lo que pasa es que si en este país seguimos viendo las cosas por el lado negativo, pues claro, lo importante es la violencia, el narcotráfico y las muertes, pero este país tiene muchas cosas buenas. Ese es un fenómeno social donde los violentos utilizan el fútbol como escenario para generar violencia. La misma violencia que se ve en las calles, que se ve en los barrios donde hay pandillas, que se ve en las universidades, que se ve en otros escenarios. El fútbol es simplemente una disculpa que utilizan esos violentos para generar violencia. Yo creo que es un fenómeno que desafortunadamente se ve en el mundo entero y en los países más violentos como el de nosotros se debería ver más, pero curiosamente se ve menos que en otros países que son mucho más avanzados y tranquilos. No, el fútbol es un negocio, por encima de todo es un negocio, pero el negocio se convirtió en un fenómeno social, en un fenómeno de masas que tiene que ver con el comportamiento y con la vida de las personas en las ciudades. Hoy el fútbol puede cambiar un país. Creo que a nosotros nos cambió el Campeonato Mundial de Brasil y ha cambiado muchos países. Cambió a Brasil, cambió a España con el título mundial, le dio un aire distinto a la gente. Es un fenómeno social que merece una investigación muy profunda y no se puede dejar únicamente como negocio. No, si ustedes investigan bien lo que sucedió en el tema de Andrés Escobar, no tiene nada que ver con el fútbol. De pronto el fútbol motivó que hubiera una protesta, pero si uno mira bien lo que pasó en la muerte de Andrés, es un hecho de violencia callejera, de violencia nuestra, de que una persona no le gustó una cosa que sucedió con Andrés en el Campeonato del Mundo, después se involucró otro tema que tuvo que ver con las compañías que se tenían en ese momento, y todo originó en un alegato que terminó con tiros y con un asesinato. Esa es la intolerancia de Colombia. Ese es el hecho de que a uno no le permiten tener una opinión o haber hecho algo que no le guste a alguien. Es simplemente la violencia que está abrazando a Colombia hace muchos años. Ese fue un momento terrible para el fútbol colombiano. Los narcotraficantes se apoderaron de Colombia, no solo en el fútbol, sino en todos los estamentos, en la política, en el gobierno, en la empresa privada, en el Congreso de la República, y el fútbol no se escapó. Ahí llegaron narcotraficantes que eran dueños de equipos y eso le hizo un enorme mal a Colombia, primero por la imagen internacional y segundo por lo que pudo pasar internamente. Las consecuencias de la presencia del narcotráfico en el fútbol nunca se investigaron. No se sabe si compraron árbitros, si compraron jugadores, si hicieron lo que hicieron, por ejemplo, en la política o en la justicia. Eso nunca se investigó. Eso está por averiguarse y es un tema que no sabemos hasta qué proporciones alcanzó, pero fue terrible para el fútbol colombiano. No, yo no creo que se hayan dañado los ideales. Si se hubieran dañado los ideales no hubiéramos visto el momento tan espectacular que vivimos en el Campeonato Mundial de Brasil. Son situaciones que pasan en la vida, son cánceres que sufren los países. Lo sufrió el fútbol colombiano en un momento de la vida. Hoy yo diría que está libre de ese pecado y de ese malsano accionar, pero los ideales en ningún momento se han acabado. No, en este momento no creo que haya narcotráfico. El narcofútbol llega y surge de la vinculación del narcotráfico al fútbol. También hubo narcopolítica, también hubo narcojusticia, también hubo narcomilitares. El país entero se impregnó del narcotráfico en esa época. El fútbol colombiano, te hablo por el fútbol colombiano, yo creo que tiene un futuro enorme, está viviendo el momento más afortunado de toda su existencia. Colombia, la selección es tercera en la clasificación FIFA, la liga colombiana es la 9ª mejor del mundo y la actuación de Colombia en el Mundial fue brillante. Y además tenemos más de 450 jugadores en el exterior. Yo creo que eso habla de un fútbol que está
bien estructurado, que tiene una base de talento muy importante y que yo creo que apunta hacia muy lejos.